Entramos en las hoces de Begacervera. Paisaje espectacular. Pues al final cayó un helado, chavales. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues estamos en Villamanín. Hoy toca ruta leonesa. Hoy tenemos nuevamente mal día en Asturias, así que me niego a perderme el rutón de hoy y hacer algo por allí y que me llueva. Así que nos vamos a hacer el pedazo rutón que solemos hacer casi todos los años. He estado mirando y me ha faltado solo 2022 y 2025 y algún año lo hice 2 veces. Así que hoy vamos a hacer las hoces de Begacervera. Bueno, las hoces de Begacervera es una cicloturista que hay aquí en esta zona de Villamanín, de la Robla, toda esta zona, que yo la hago, si no la hago idéntica, creo que es idéntica, es prácticamente igual. Son unos 130 kilómetros. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Es nivel dificultad un poquito alta, hay que tener un poco de nivel porque tiene bastante desnivel también y bastantes kilómetros. Ronda los 2200 o por ahí de desnivel y varias subidas considerables. La primera, la que vamos a subir en breves, que es la subida a Araya, al puerto de Araya, y está ahí delante. Las vistas empiezan a ser guapas y el día va a ser brutal. Séptima vez que vamos a hacer esta cicloturista de las hoces, y para los asturianos que protestamos tanto por las carreteras, solo tenéis que venir a León, a los pueblos, a cualquier sitio por aquí. Es tremendo las carreteras, casi está para gravel. Así que demos gracias a las carreterinas que tenemos allí, porque hay alguna muy mal, pero la mayoría están, vamos, auténticas autopistas comparado con esta. Esta última zona, antes de llegar aquí arriba, que tenemos el embalse de Casares de Arvas, todo esto está asfaltado nuevo. Debía estar mucho peor la carretera y al menos hay un trocín asfaltado. Aquí tenemos el embalse de Arvas, o Arvas, no sé si es Arvas o Arvas. Casares de Arvas. Hay unas muy bonitas vistas desde aquí arriba. Bueno, aquí tenemos más imágenes del embalse y de la carretera asfaltadina, brutal como lo están dejando. Antes apenas pasaban 2 coches, se cruzaban, y menos como viniese un camión del ganado, que por aquí suele haber siempre por aquí algún camión de esos, y ahora mira cómo lo están dejando. Vaya auténtica pasada. Bueno, esto es Casares de Arvas, el mismo nombre del embalse, donde prácticamente por aquí en breves comienza ya la subida al puerto de Araya, que se ve allí muy al fondo. Sopla bastante, bueno, bastante, sopla un poco el aire, pero se agradece bastante. Pasamos Cubillas de Arvas y aquí ahora sí
Oficialmente comienza la subida al puerto de Araya. Bueno, allá arriba donde hay ese montín como de gravilla, ahí está la cima y el túnel de Araya. Bueno, a puntito de coronar, las vistas desde aquí, una pasada. Al embalse de Arbás y ahí arriba, ahí arriba del todo, el túnel de Araya. Pues coronamos el túnel de Araya. Ahora hay una pequeña bajada y luego ya nos vamos hacia el puerto de Araya. Unos 4,5 kilómetros desde aquí. Las vistas, una pasada. Por ahí es por donde venimos, toda esa carreteruca de ahí. De aquí venimos. Atravesando el túnel de Araya y otras vistas brutales. Y por ahí hay una de esas carreterinas que son las que vamos a coger ahora para subir al puerto de Araya, que va por ahí para allá. Bueno, chavales, no me digáis que no hay sitios que son flipantes. Una auténtica maravilla, mira para ahí. Brutal. El túnel de Araya al que venimos. Ahora vamos a bajar por esta carreterina para allí. Y vamos a ir, ahí está mi bici, perdida, espero que no me la roben. Y nos vamos por esa carretera para allá, al puerto de Araya. Ahora sí, estamos en el puerto de Araya y 2,5 kilómetros para la cima, a un 6% de media. Coronamos el puerto de Araya. Un barín que hay aquí arriba, muy chulo. Pero nosotros ahora no vamos a parar ahí. Bueno, estamos en el pueblo de Geras, de donde es uno de los mejores chorizos que conozco, vamos. Espectacular el chorizo de Geras. Geras de Gordón. Este tramo no está incluido en la cicloturista de las Hoces, Paradilla, vamos a subir a Paradilla. Hay algo que ver ahí y lo vamos a ver a continuación. Para ello hay que sufrir un poco. Vamos para arriba. Ahí está la general que teníamos que haber seguido. Y ahí van las curvas. Uf, telita, Bueno, complicado de grabar aquí, 1,5 kilómetros a un 10%, superior al 10%, tremendo. Todavía nos quedan 800 metros. Bueno, por fin hemos coronado la Paradilla, la Bubilla. ¡Wow! Impresionante, tremenda subida y con este calor. Vamos hasta allá arriba. Las vistas desde aquí arriba son brutales. Tenemos aquí la iglesia. Vamos a sacar una fotina ahí. Y el columpio, muy famoso que hay aquí, es ahí arriba. Es camino de gravilla. No sé cómo vamos a hacer para subir hasta ahí. Está complicado. Están asfaltando, creo, ese camino, porque aquí un vecino me dijo que igual lo están haciendo para los ciclistas para que lleguen allá arriba del todo. Tremenda subida, y ahora que subí yo es 1,5 kilómetros, superior al 10, pues por ahí para arriba, telita lo que queda. Pues nos ha fastidiado. No podemos subir al columpio que está ahí. De todos modos, creo que no lo tienen habilitado. Así que nada, está en obras esta zona. Habrá que volver próximamente cuando la asfalten. Esto nos va a dar la vida. Brutal. No sé si se verá muy bien, pero ahí arriba, justo ahí, está la Zorra de Santa Lucía. Una pasada de fotón. Comienza la subida a la Viz
Y aquí tenemos el río Bernesga. Subida a la vid tremendamente dura, tremenda. Y con esta temperatura, que ahora mismo 26 grados, sin una gota de sombra, nada de sombra, es tremendo. La sensación térmica es de 30 y pico grados. Tremendo el calor. De ahí venimos nosotros, de esa carreterina, y ahí al fondo, abajo del todo, se ve el pueblo de la Vid. Quedan 700 metros para coronar. Tremendo. Coronado el alto de la Vid. Ahora bajamos por aquí ya hasta Vega Cervera. ¡Qué calor! Tremendo. Acabamos de llegar al valle de Vega Cervera. Nos hemos refrescado de lo lindo ahí en una fuente ahí atrás. Porque ya os digo que hace un calor descomunal y la temperatura no es tan alta, pero yo no sé si es del desnivel, de que no hay sombra, no lo sé, pero hace un calor espectacular. Acabamos de llegar a Coladilla. Aquí tiene fama unos helados que hay ahí abajo brutales, y yo los probé un día y están brutales, pero hoy no porque me queda mucha ruta, así que hoy no es el día. Estamos en el pueblo de Coladilla. Ahí está la heladería, ahí detrás hay un bar, aquí cerámica, se vende cerámica, y ahí abajo otro bar. Pues al final cayó un helado, chavales. Pausita con helado y seguimos. La iglesia de Coladilla. Bueno, después de este ladín seguimos ruta. No estuvo mal, o sea, brutal. Llegamos ya al pueblo principal de la ruta de hoy, que es Vega Cervera. Aquí tenemos a la abuela que fuma. Mira qué paisaje, qué pasada de paisaje. Vega Cervera, y ahí para allá están las hoces. Esta zona es una pasada, y por ahí para arriba va una ruta. Cumbre y come. Una food truck que montaron aquí en Vega Cervera, así que sitio obligatorio para parar a comer hamburguesas. 12 euros, baratísimo, así que una pasada. A ver si le dan vidilla a este pueblo, porque es una virguería de pueblo y le falta chicha y limonada. Bueno, y ahora aquí, fijaos otra maravilla de Vega Cervera, la piscina esta fluvial. Tiene que estar congelada el agua, pero es una pasada el sitio, ¿eh? Ahí está el camping y ahí la piscina fluvial. Pedazo de nido de cigüeñas. Brutal. Entramos en las hoces de Vega Cervera. Paisaje espectacular. Bueno, y aquí tengo visto gente hacer escalada flipante por estas paredes, madre mía. Qué pasada de sitio.
son las hoces de Vega Cervera. Impresionante paisaje. Llegan hasta aquí y aquí se acaba ya. Bueno, saliendo de las hoces nos queda esto último por ver. Pues eso que mostraba es el calero de Felmín. Bueno, como veis, a la izquierda es las cuevas de Valporquero, 5 kilómetros de subida. Nosotros vamos a tirar de frente, quedará para otro episodio. Que hay más días que longaniza. Gete, estamos en Gete. Una calle principal asfaltada y mucha tranquilidad, eso sí, pero yo no veo nada en este pueblo. Investigando pueblos de León. Bueno, y hasta aquí llega el pueblo. Aquí vamos a dar la vuelta. No hay nada. Bueno, llegamos a la iglesia, pero está cerrada. La ermita de la Virgen del Pandillo. Aquí en el pueblín este de que acabamos de estar. De Teje, o no sé cómo se llamaba. Vaya calores que hace aquí. Bueno, y antes de salir de aquí vamos a ver este puentecillo muy curioso. Hecho aquí de piedras, mira qué chulo. Bueno, chavales, aquí a la derecha ahora se iría a Valdeteja, las hoces de Valdeteja. Hay un subidón por ahí muy duro, pero hoy el cuerpo no funciona. Así que eso va a quedar para otro día que esté malo en Asturias, que hay muchos. Volvemos aquí y hacemos lo que nos faltó hoy de las cuevas de Valporquero y las hoces de Valdeteja. Es imposible, hoy no puedo más. Pienso que es el calor, pero no es el calor, es mi cuerpo que no da más hoy. No sé si se oirá con tanto aire ahora, porque ahora está impresionante el día. Estoy mirando el móvil y es que tenemos 22, 23 grados. O sea que no hace tanto calor. Pero mis patas no van. Hoy no va y no va. Así que nada, recortamos ruta y vamos hacia donde arrancamos en Villamanín. Estamos en Cármenes, última subida del día. Va a ser dura, 3 kilómetros al 5%. Vamos a reponer energías aquí. Pues a partir de aquí se acaban las casinas de Cármenes, que se hace un poco más ameno. Y de aquí para arriba todavía nos quedan algo menos de 3 kilómetros, a un 5% de media. Se hace horrible esto. Cuando llego con la ruta completa, que son 30 y pico kilómetros, llegas ya reventado, que esta subida se hace matadora. Hoy me está pasando exactamente igual, con unos cuantos menos. Las patas no van hoy. Llegando ya a Villamanín. Bueno, hoy vamos a finalizar aquí en Villamanín, en el centro del pueblo, que nunca había entrado tan hacia adentro. Sí que había entrado a los bares del exterior, pero no aquí adentro. Y aquí tenemos la iglesia, la plaza del pueblo. Y las casinas y esa recta de abajo, que es la única que yo conocía. Mira qué deportistas son aquí en Villamanín. Bueno, en esta recta estaba Ezequiel en sus comienzos, con un barín chiquitín, y fijaos lo que creció ahora está al otro lado
de esta carretera en la general. Así que, y teniendo otro restaurante en León. Bueno, pues el aire a veces nos deja y a veces no. Ahora para y de repente se me entra como ahora. Un aire tremendo. Bueno, eso del fondo es Ezequiel. Llegamos al final de la ruta. Bueno, chavales, por ahí empezamos la ruta. Y aquí, en casa de Ezequiel, vamos a rematar un cafetín. Finalizamos la ruta. Templado, remandáis, vinos, la gana y otros. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.